Saludos, humanos bellos también. Bienvenidos a Diversión con Noxis con el enseñante Ronald Contreras. Y el capítulo de hoy se va a tratar sobre los cinco príncipes planetarios. Quizás este concepto lo conozcan más como logos. Logos viene del griego, supuestamente, la imagen. Tendríamos que entender este concepto como más cercano a la idea de representante. Helios, el símbolo del Sol, sería el logos del Sol. Gaia sería el logos de la Tierra. Y asimismo, han encarnado seres aquí con la función de ser logos, representantes de una conciencia en específico para una humanidad en específico. Significa que hubo un primer logos que nos dio la primera conciencia, un segundo relacionado a la segunda conciencia y así llegaríamos hasta nuestros tiempos. Eh, También quizás se podría entender la palabra logos como avatar. Avatar también viene del griego y significa sombra. Sería una versión similar, reflejo de lo preexistente, de lo que realmente existe desde antes, donde nosotros mismos somos avatares de un alma, somos el dios de este cuerpo, somos un logos también, somos el logos del cuerpo, los cuerpos físicos están llenos de vida, de una conciencia menor que la nuestra y les permitimos tener una realidad estable en la cual existir, nutrimos esa realidad ya que nos alimentamos y bebemos y dormimos para que todo funcione en armonía allá adentro. Bien, iniciamos por el primer logos, que quizás para nosotros de la generación concepto Kamisama será la palabra que más fácil nos lleva a entender este concepto, serían los administrativos, el administrador eh, temporal del planeta. De hecho, Akira Toriyama escondió bastante sobre esto. Dragon Ball, el Picoro de Imaku, el Kamisama, que siguió de su oscuridad, y esa oscuridad bajó a la tierra y lo que quiso. Sería un paralelismo con nuestro primer logos, que entenderíamos como Chiamasa o Chamasa, como aparece mencionado en el libro de Enoch como líder de los Elohim, antes, hoy. Bien, este personaje, en el libro de Durante Castias, tiene relación a la diosa Kali, momento para ensuciar la divinidad de lo femenino, hicieron que la destrucción tuviera carácter femenino. Por eso la diosa Kali es, siendo que en todas las demás culturas, la destrucción, ese tipo de oscuridad es masculina. Tenemos Marte, tenemos a los dioses del Chivalba que son masculinos, Apolión, Adonai, etcétera. Todos esos dioses son de carácter masculino, están relacionados a la del Caligastias, NASA, voy a llamar Elo, el líder de los Elohim, ya que Elohim es un concepto plural que se podría traducir como el, la, los, las, dioses, diosas, ya como el mancomunado de todos los artículos y todos la polaridad. Elo sería ellos. Él era un personaje de quinta densidad, sería, él hacía un trabajo similar al que hace Amy de las estrellas en esos tiempos. Él le daban misiones, él recopilaba información, cosas, y se caracterizaba principalmente porque no solo hacía un buen trabajo, sino que hacía un trabajo magistral. Pero estaba este detalle de que no lo hacía por servicio incondicional, sacrificio incondicional o por misericordia incondicional. Serían los tres factores que componen al amor en su forma perfecta. No que lo hacía desde el orgullo, lo hacía por propia vanidad. Lo hacía porque para él mismo no se merecía nada menos que lo magistral y lo sublime.
Así que él se podría decir que escaló muy rápidamente la jerarquía de las misiones, algo así como el sistema de misiones que tiene Naruto, de que es principiante y después era un poquito más, más, más especializado y te pueden enviar a misiones más complejas. Algo muy parecido se practica en la 5D entre los de la más 5 que serían los administrativos akáshicos, y las razas de los maestros. Y insistió mucho, y bueno, y así rápidamente llegó a los niveles de las misiones complicadas. Entre esos tipos de misiones estaba el ser un príncipe planetario, el ser un administrador, y rompió las bolas mucho rato, denme un planeta, denme un planeta, denme un planeta, y las jerarquías sabían que no era buena idea, hasta que se produce la guerra en el tema de Ligra, y matan muchas razas, y surgen estos 8 planetas proyectos, arcas biológicas, en donde se desarrollarían las formas primitivas de estas razas que se perdieron para que cuando evolucionen y logren llegar a la cuarta densidad, continúen su camino como humanoides en la 4D y así posteriormente llegar a la 5D. Básicamente, todas las densidades son sostenidas por una densidad anterior hasta llegar a la primera densidad de lo manifestado, y esto provoca que la densidad que sostiene a otra sea algo así como el futuro preexistente. Y eso provoca que la densidad que está siendo sostenida sea técnicamente pasado para esa realidad preexistente. Y claro, para los de esa realidad contenida, esa realidad preexistente es el futuro. De cierta forma, por ahí va el tema de lo predeterminado. Su relación con el libre albedrío tendría que ver esto con esto de que finalmente todos vamos a llegar a la misma meta. Es nuestro destino. ¿Por qué? Porque todo está en aceleración, así que todo se está embelleciendo a cada segundo. Entonces el detalle está en que si nosotros vamos a nadar con la corriente, dejando que la corriente nos lleve, o también podríamos eh, irnos, tardar todo lo que tengamos que tardar, o también podríamos bracear nosotros mismos y hacer el esfuerzo y nadar más rápido, llegar antes a la meta. Que sería el tema de los que podrían ascender a la quinta densidad en este periodo que nos toca el salto cuántico. Sí, deciden dejar que sea el primer logos de nuestro planeta. Habría que considerar que ya habían estado aquí los sembradores de vida, ya se había desarrollado gran parte de la vida. De hecho, lo único que hicieron fue elegir un homínido al cual otorgarle la capacidad de, en realidad, el homínido ya tiene el envase, ya tiene la capacidad de tener los 7 chakras. Entonces lo que hicieron fue dar la autorización para que migraran almas de quinta conciencia a estos envases. Cuando llegó el momento propicio para comenzar a civilizar a estos monitos, colores que surgieron, aparece Kamasa Elo con un grupo de pleiadianos de cuarta densidad a, a civilizarnos, que según entiendo eran un poco más de 200, quedaron en 10 grupos y nos enseñaron las cosas como agricultura, pesca, matemáticas, astronomía, higiene, salud, bueno, básicamente todo lo que necesitamos para volvernos sedentarios y dejar de ser. También, donde claro, también nos explicaron lo que era el fuego, lo que eran los rayos, para que fuéramos perdiéndole el miedo a la naturaleza, ya que la primera cosa es el yo existo, la forma negativa del de existir es el miedo a dejar de existir. La forma positiva de esto es la sabiduría de saber. Hasta que lo que sabemos, que es la rebelión de Lucifer, Atanael, su segundo al mando, la gente de nuestro sistema, de otros que están aquí mismo, pasó dándose una vuelta, les comentó el plan de Lucifer a los príncipes planetarios, y
hubo una gran cantidad de seres que dijeron: "Ay, que es buena idea hacer lo que se me ocurre a mí en vez de estar esperando las órdenes que están de arriba". Y así fue como Caligastia decide apurar el plan divino, sabiendo que él tenía que cederle su puesto a un segundo logos que nos iba a enseñar a interactuar de la forma correcta con la madre naturaleza, y después habría un tercer logos que nos enseña a cómo tener identidad y cómo identificarnos a nosotros mismos a través de lo que le entregamos al mundo. Y bueno, en ese momento tendrían que llegar la pareja de primordiales que nos permitirían mezclar nuestra genética para que surgiera una raza única. El resultado final como humanidad de nuestro. Pero claro, todo eso se alteró por lo que hizo. Nacieron los gigantes resultaron ser sexuales, se comieron todo lo que había, después comenzaron a comer gente. Debido a que el planeta oficialmente era parte de la rebelión, se nos dejó en una cuarentena, se hubieran tomado nuestra, lo hubieran sacado del río normal y lo dejaron como un arroyo solito, corriendo. Es la razón de por qué cuando volví a real, o muchos datos se dieron, parte de nuestra realidad de forma general cambió, pero muchos de nosotros aún tenemos los recuerdos de nuestra línea temporal real y eso es lo que llamamos el efecto Mandela. Eh, Debido a la cuarentena en la que nos dejaron, se cerró la comunicación con los planos superiores. Eso provocó que Sanat Kumara, miembro de la familia Kumara, maestros muy amados, estaba visitando, él técnicamente estaba haciendo la segunda venida del Cristo en Venus, estaba visitando a la gente de Venus, que ya está en sexta conciencia, y por eso ellos están en una frecuencia más alta que pues no los vemos aquí. La posibilidad de que cuando saltemos a la cuarta densidad podamos ver en Venus. Y bueno, él estaba en eso, buscando a los vencedores, los que evolucionaron y llegaron a ser casi divinos, los que alcanzan la conciencia. Pero claro, estamos hablando a nivel de sociedad, a nivel de planeta. Y pasó que quedó atrapado aquí en la cuarentena. Se ocurrió visitar la Tierra. Cuando llega acá se da cuenta de que la genética había sido alterada con la sangre de los pleiadianos de la 4D, que son elfos, rubiecitos de ojos claros, bonitos, de mucho más tiempo, con una tecnología mágica, con orejitas puntiagudas. Nos mezcla un poco con el mito real que manejamos de los elfos, en donde dice que tiene relaciones con un humano, ese elfo pierde la inmortalidad, ya que si un pierde las jerarquías de su, las reglas es porque está abandonando el prana, está abandonando el bando de la luz. Así que técnicamente perdería la inmortalidad porque ya no se nutre, ya no lo sostiene, ya no se alimenta del prana que llena el universo. Claro, según el mito, lo que nacen son orcos, trolls, monstruos gigantes, caníbales que comen gente, que sería lo mismo que los nefelim. Bien, Sanat Kumara decide fundar una segunda humanidad. Para eso le pide ayuda a la gente de Sirio, que sería Sirio A, y a la estrella más a la izquierda en donde ellos son gente acuática, son cetáceos, y se encontraban aquí cuidando a sus formas primitivas que serían nuestros cetáceos. Pero está el detalle de que los tiranos son conocidos por ser artistas, que básicamente son eso, son cantantes, poetas, son escritores. No,
no tienen tanto conocimiento sobre genética. Entonces, Sanat Kumara tuvo que recurrir a Enki, que ya los reptiles ya estaban viviendo aquí al sur de África, explotando material radioactivo y oro. Sería antes del cambio de eje que entendemos como el diluvio, que fue cuando se cambiaron a vivir a Sumeria. Como detalle, en esos tiempos el Ecuador pasaba por el sur de África, por eso era la zona más cálida. Cuando cambió el eje, pasó a estar en el Medio Oriente, así que es la razón por qué le llamamos Medio Oriente, y se fueron a vivir por ahí. Llegaron a partir en dos el territorio Nefelín, eso generó que hubiera adoración a dos tipos de dioses, y la guerra que describe el Mahabharata. Ese sería el otro bando al que Krishna le pide a Arjuna que apoye a combatir. Eh, la, Sanat Kumara toma genética del hombre rojo, el que entenderíamos como sería como el aborigen americano y australiano, le ayuda a Enki para poder mezclarlo con sangre de Sirio, ya que el sol de Sirio funciona en un sistema binario con nuestro sol, nosotros tenemos una conexión muy profunda con ese sol, entonces la vida que se desarrolló en el sol a, a la vida que se como una compatibilidad, se podría decir que armonizamos genéticamente con los Nefelín, nos habían dado la sangre de esta forma con mucha masculinidad, ya que cada uno de ellos va a ser adorado como los rey, en esta ola del individualismo y que querían que todos giraran a cada uno de ellos. Eh, Enki, eh, antes de decir algo, de dar de sí o no, consultó a sus jefes, a los Dracos, y los Dracos revisaron sus registros y recordaron que los monitos eran muy peligrosos por conexión con la fuente directamente, y le pidió a Enki que desconectara parte de nuestra genética. De las 12 hebras que teníamos en ese tiempo, nos dejaron dos. Las 12 hebras serían la identidad y la reproducción, y por eso somos tan egoicos, tan hipersexuados, ya que son las dos, son las, es la mayor cantidad de información con la que contamos más rápidamente. El resultado de esto sería lo que yo llamo el mono de agua rojo, y es lo que nosotros entenderíamos como eh, esta raza vivió en el mar libremente, tuvo mucho contacto con los delfines, cazaban juntos. Eso llevó a que hayan comunidades en el mundo que usan a los delfines para cazar peces, para pescar. Hay, hay imágenes de esto en pictografías, en los agroglifos, en muchas partes del mundo, en donde aparecen personas peleando con las sirenas o sirenas pescando junto a delfines. Cuando evolucionaron y desarrollaron piernas, Sanat Kumara los tomó y los reunió en un continente que ahora está unido, que entendemos como Muria. Tenemos Lemuria se encontraba frente a las costas de Chile, para el otro lado de Australia. Algo interesante de este tema es que el marsupial más antiguo del mundo está al sur de Chile. Haciendo las pruebas genéticas, buscando los parentescos, descubrieron esto. También hay otro detalle como que los asentamientos humanos más antiguos del planeta los encontraron también al sur de Chile. Eh, los lemurianos crecieron bajo una conciencia muy holística. En esos tiempos podíamos hablar con los animales, ellos no nos temían, los animales se acercaban a nosotros a pedir ayuda. Cuando Lemuria se hunde,
por el cambio de eje, la gente, el grueso, la masa, viajaron algunos hacia Australia y otros viajaron hacia las costas de Chile, y luego la migración comenzó a subir hasta llegar a Estados Unidos con los pieles rojas. Entonces los que más tiempo viajaron eh, tuvieron, tuvieron menos periodos de adaptación al medio, entonces permanecieron siendo lo que eran mucho más tiempo. Eh, Sanat Kumara, antes de esto, tomó a los más sabios, a los más elevados espiritualmente, y los llevó a otra isla, bastante más pequeña, quizá unas 5 veces más chica que, que Lemuria, y esta isla, donde se encuentra entre Cuba y Miami, el lado suroeste de esta isla sería exacto en donde está el Triángulo de las Bermudas. Entonces, nosotros tomamos el Triángulo de las Bermudas y recortáramos esta zona de aquí, encontraríamos a Atlántida. Y Sanat Kumara dejó las cosas hasta allí, hasta donde yo entiendo, que se fue a vivir en la Tierra Hueca con la comunidad de sembradores, que ahora son algo así como archiveros, que están allá abajo registrando lo que pasa en el planeta y guardando muestras de las especies que han surgido, las genéticas. De hecho, salvan gente durante algunos desastres que han surgido durante nuestra historia, que si salvan algunas etnias. Es muy probable que ellos hayan sido los que salvaron a los mayas, que los mayas simplemente desaparecieron. Es muy probable que estén viviendo en la tierra hueca con los sembradores y los archiveros. Eh, Luego llegaría el momento en que llegan Adán y Eva a nuestro planeta y los trae un ángel de emergencias que se llamaba Maquiventa Melchizedek. Como estaba cortado la comunicación, él se tuvo que quedar y no encontró nada mejor que hacer que servir de tercer logos para Atlántida, ya que se nos ha asignado a un tercer logos. De hecho habíamos como estado al margen del plan, ya que el plan se estaba yendo para otro lado. No, más atrás. Los atlantes tenían un sistema de gobierno basado en 3 facciones: una facción que representaba lo masculino, una lo femenino y otra que representaba a lo neutro, y cada una de ellas tenía un representante y ellos eran los que tomaban las decisiones. Entonces, Melchizedek llegó para tomar la posición neutra. Y de su periodo allí se desprende lo que se podría conocer como el, la ley de Melchizedek, que eran algo muy parecido a las leyes de Matt, pero que probablemente las leyes de Matt provienen de la ley de Melchizedek, pero hasta donde yo entiendo eran poco más de 1000 los preceptos que servían para guiar la buena costumbre, la rectitud, la virtud de los seres. Y que curiosamente en esos tiempos era muy similar a como los aleluyos usan la Biblia hoy en día, donde en esos tiempos te recitaban: oye, recuérdate la frase 47 de la ley de Melchizedek, no vas a hacer esto y esto por esto. Según entiendo, cuando llegan los marcianos, comenzó a haber esta arista oscura, todo lo que nosotros entendemos como abogados, gente que toma la ley, quiebra, la manipula, la dobla, para que su cliente eh, pueda utilizar la ley a su favor. Comenzó a pasar esto de que surgieron los abogados que que le servían al jerarca para, para ayudarlo a tener razón en su que era algo que sucedía en las provincias de Atlántida, que eran 12.
Bien, seguimos avanzando. Llegaríamos al momento en que Adán y Eva fallecen, que vivieron cerca de 1000 años, deberían haber vivido bastante más, pero este suceso de Eva queriendo lograr la paz entre los noditas y los adanitas generó que este hijo que nació Caín con sangre nodita ensució a Eva, y por ende Adán también, porque son almas gemelas que están dados de esa forma, y ambos perdieron la divinidad y comenzaron a envejecer como cualquier persona. Cuando ellos fallecen, le avisan, Melchizedek la misión está completada, y antes de llevarse las almas de Adán y Eva, le comunican que el espíritu de nuestro universo, que nuestro Mijael, había decidido ser nuestro cuarto logos, y le dan las instrucciones de qué es lo que hay que hacer, y él se las comunica a la orden de Águilas Blancas, como estaba en el capítulo. Y ellas se encargaron de mantener la misión viva, generación tras generación tras generación tras generación, se llegó a que pudiera existir un cuerpo apto para esta supraconciencia, que es cuando nace Zoroastro. Entonces tenemos el primer logos nos venía a enseñar a sobrevivir, el segundo logos nos enseñó a interactuar con la naturaleza de la forma correcta, el tercer logos nos venía a enseñar eh, la nobleza del ser, el ser útil, ya que aquí hay un tema interesante que es el concepto de la libertad. Eh, Libertad, como todas las palabras que terminan en dat, dan una cualidad de la voluntad. Todas las palabras que terminan en dat indican virtualidad. Virtual significa que posee virtud, que posee eh, decisión propia. Por eso hay en la ciencia, por ejemplo, está el concepto de las partículas virtuales, que son estas partículas que los científicos no saben por qué se comportan como se comportan. Entonces ellos dicen, estas partículas son virtuales, no obedecen a las reglas que nosotros conocemos, sino que hacen lo que ellas. También se aplica a la realidad virtual que vemos en los videojuegos, que no se refiere a que esa realidad es falsa. Esa sería la palabra ilusión. Realidad virtual se refiere a que las cosas que están dentro de esa realidad donde tú interactúas tienen sus propias reglas. Que si bien son reglas programadas, no puedes hacer nada contra esas reglas. El personaje con el que hablas está programado para decir lo mismo todo el tiempo. No te va a decir nunca nada distinto. Tú no puedes interferir con eso. Esas son sus reglas. Esa es su virtud. Cuarto Logos tenía que básicamente enseñarnos a ser útiles para el mundo. Si bien la identidad podría ser individualista o cercana a nuestro círculo, está este detalle entre la tercera y cuarta conciencia, que sería lo que separa o lo que te vuelve 100% humano, que es como la voluntad está en el cuarto chakra. Las opciones que tenemos allí son voluntad altruista o voluntad egoísta. Funciono hacia aquello lo que llamo mío, extrapolándome a mí mismo, extrapolando mi yo, extrapolando mi ego a los demás, o funciono equitativamente para todos por igual. Que como explicaba en el capítulo anterior, sería Zoroastro y no Jesús. Aquí habría que mencionar, aquí hay dos detalles. El primero que me gustaría mencionar es sobre Siddhartha Gautama, el Buda. Debido a lo que pasó con Zoroastro y lo que sabemos que es el judaísmo como religión, podemos notar que lo que enseñó Zoroastro fue manipulado y destruido prácticamente. Entonces, un, un ser muy luminoso
de la raza de los paquidermos, de la raza de los elefantes blancos, pidió encarnar en nuestro planeta para revivir lo que nos dejó nuestro cuarto logo, uniéndolo un poquito con el... En realidad, lo que él pidió fue, déjenme ir a renovar la tercer conciencia para que lo que entregó nuestro cuarto logo se pueda entender. Porque básicamente la distancia de tiempo que hubo entre Atlántida y, y lo que sería por ahí por el 1700, 1600, 1500 antes de Cristo, fue muy largo. Fue muy largo el tiempo, fueron poco más de 10.000 años. Entonces, el mensaje de Melchizedek se perdió. Y por eso Buda llegó y encarnó aquí para retornarnos la idea de la nobleza del ser. Por eso él habla de sus cuatro nobles verdades, el octu, en donde habla de la rectitud, que es justamente la pieza central del mazdeísmo. El, bueno, si profundizamos un poco en la historia de Buda, se dice que llamaron al mago del reino cuando supieron que la mamá que llamaron al mago del reino para que hiciera un presagio, una profecía sobre el bebé, porque la reina había soñado que un gran elefante blanco entraba en su vientre. Y este mago es el que les dice que este niño va a ser el mejor jerarca que ha tenido su reino, o podría ser el que cure el sufrimiento del mundo. Y eso dependerá si lo dejan o no conocer el. Y así, y ahí va la historia de Siddhartha, en donde le escondieron las miserias del mundo y lo criaron ahí con maestros de magia, de matemáticas, de artes de la guerra, de combate. Y en algún momento él se fue para el lado que le correspondía. El detalle más lindo de esto es que luego de que logra la iluminación, nos regala sus 53 sutras, 8 camino óctuples, sus 4 nobles verdades. Él regresó a su reino a cumplir con su deber de heredero. Se casó, tuvo hijos y murió de viejito. ¿Por qué? Porque vivir la experiencia humana es para lo que estamos aquí, básicamente. El otro detalle interesante tiene que ver con las bodas del Canaán, un pasaje de la Biblia en donde supuestamente a Jesús le dicen, oye Jesús, maestro, ¿qué va a pasar cuando tú ya no estés? ¿Qué hacemos? ¿A quién seguimos? Y Jesús dice, sigan al niño del cántaro. Según el relato, un piño de apóstoles estuvieron siguiendo al niño que llevaba el cántaro con agua en las bodas del Canaán por un buen rato, y realmente no entendieron qué es lo que les dijo el maestro. Hay una interpretación de esto en donde eh, se puede interpretar al niño del cántaro como el símbolo del signo de Acuario. Entonces sería el pez, que es el símbolo de Jesús, que realmente es la runa odal, que representaría a Pisces. Entonces él nos dice, vayan ahora por Acuario. ¿Por qué van para atrás? Pues es porque nuestro planeta es el que está girando y nosotros nos vamos moviendo. Las estrellas tienen un lugar relativo a nosotros, entonces en realidad las constelaciones van para el otro lado, van para atrás. Tiempo, todas las constelaciones van para atrás porque nosotros vamos girando hacia el otro lado. De hecho, nosotros estamos girando hacia la izquierda. Deberíamos pasar a girar hacia la derecha, hacia lo femenino. Bien, este niño del cántaro, aquí se pone interesante la historia. Este niño del cántaro era
era como una especie de rezagado, era como un huérfano, era un ario, era uno de estos, era un descendiente de estos arios con genética reptil que vivieron con los hiperbóreos. Este niño huérfano se ganaba la vida trayendo agua del río para las fiestas, para las celebraciones. Este niño tenía el cabello oscuro y los ojos claros. Tenía unos ojos azules muy, muy profundos y bellos. Dice la versión que yo conozco, que Zoroastro se acerca a este niño y le dice, y le da instrucciones para que viaje a hablar con cierto maestro que le enseñará ciertas, ciertos conocimientos, y este niño le hace caso, viaja con ese maestro, aprende todo lo que puede aprender de ese maestro, y ese maestro luego le indica otro maestro. Y viaja y aprende con otro, nuevamente fue adquiriendo experiencia, fue adquiriendo conocimiento y fue volviéndose quizás bueno, uno de los seres más elevados en conciencia que ha llegado a ver nuestro planeta. Llegó a manejar prácticamente todos los tipos de magia, lo entiende prácticamente todo. Eh, y durante el tiempo comenzó, usaba el oro monatómico para alargar su vida, también utilizó la transmigración de cuerpo, la transmigración de alma, pasar su alma a otro cuerpo, pero claro, no lo hacía como lo hacían los Anunnakis en los tiempos sumerios, en donde cambiaban el, el, la conciencia de un viejo al cuerpo de un niño, sino que él tomaba cuerpos que fallecieron de forma natural, cuerpos jóvenes que habían muerto recién, y reparaba el desperfecto orgánico que tenían y luego traspasaba su alma a ese cuerpo y continuaba viviendo de esa forma. Y claro, ese envase también ganaba la particularidad de que podía durar mucho más tiempo. Y así fue como terminamos conociéndolo como el conde inmortal de Saint Germain, ya que en algún momento tomó el cuerpo del hijo del conde de Saint Germain y continuó haciendo su misión. Y llegó un día en que el conde murió y la gente que lo reconocía como el hijo del conde comenzó a llamarlo directamente como conde. La misión de Saint Germain que tiene que ver con la comunicación, aparte del tema de enseñarnos sobre la llama violeta, sobre el yo soy, que es bastante básico, con la cuarta conciencia más que con la quinta, su tarea es inspirar. A él le podríamos llamar el logos de la inspiración. Se dice que él se ha acercado a gente en todo el mundo durante mucho tiempo y les da un pequeño empujoncito, y eso hace que estas personas terminen escribiendo grandes obras o terminen creando grandes inventos, grandes soluciones. Se dice que él ahí le dio una pequeña pista a Gutenberg y gracias a eso él desarrolló la imprenta. Se dice que por ahí conversó con Tesla en algún momento. Hay un, hay un suceso que sucedió, no, si no me equivoco, en la televisión francesa o española, donde apareció un hombre diciendo que era el conde de Saint Germain, que quería probar la transmutación del oro en plomo, la del plomo en oro, en vivo y en directo. Se hizo, esto se hizo. Se tomaron unos alambres de plomo, estaba que de hecho les voy a poner imágenes de eso, estaba el ferretero que vendió el alambre, dos joyeros, un abogado, parte de testigos, más el presentador y el hombre que decía Germain. Él venía con una botellita con un líquido y pidió que le pusieran trocitos del plomo dentro del cosito este de la fundición, en el cual él había hecho un dibujo, le había hecho un sello en el fondo. Pedía, pedía con mucha
con mucha vehemencia que los trocitos tocaran de forma completa el círculo de transmutación que estaba abajo, muy a lo Metal Full Alchemy. Y efectivamente transformó el plomo en oro, pero no lo quisieron considerar porque al parecer no lo hicieron tan bien. Y había solamente un trozo que era de oro completamente y los demás estaban entremezclados, amalgamados entre oro y plomo. Como no era oro puro, la prueba la consideraron inválida. Mira la ridiculez. Si el plomo se hubiera transformado simplemente en oro, podrían haber dicho, no, hiciste trampa, lo cambiaste. Pero no sucedió eso. De hecho, las personas no le hicieron caso a las instrucciones que le estaba dando porque él desde un principio yo no voy a tocar nada. Y sucede que surgen trozos amalgamados. No puedes hacer un trampa de esa forma. Pero bueno, así es el ser humano. Tiempo después, antes de morir, este señor dejó una carta explicando que él no era el conde de Saint Germain, sino que el verdadero conde lo había contactado y sabiendo que él tenía una enfermedad terminal, le convidó un poquito de oro monoatómico para que su vida se extendiera un tiempito más y que ocupara ese tiempo para esta misión que el conde le encomendó, que podríamos presumir que lo hizo más o menos patantear cómo estaba la cosa. Y bueno, dado el resultado podemos entender por qué no llegó y se mostró al mundo, dado que transformar el plomo en oro en vivo y en directo en la televisión no nos fue suficiente como para ver que la alquimia, que la ciencia tiene una área, una muy grande área oscura que no hemos querido entrar a investigar. Eh, bueno, hablando y tocando el tema del quinto logos, hay un personaje que se puede llamar el quinto logos, que conocemos como Samael Aun Weor, y tiene detalles como que Samael, el nombre real de Lucifer, ya que los tres arcángeles originales eran Samael, Gabriel y Rafael, con Micael armando el tetraedro que forma el fractal de conciencias del universo. Y otros detalles como que dice ser el logos de Marte, que Marte es el planeta de la guerra. Otros detalles como esto de que te hacen inventar un nombre de demonio, te hacen crear tu sigilio, te dicen que es un nombre cósmico. Esto de la retención seminal, que solo cambia la polaridad del prana que iba saliendo a éter que entra y se vuelve alimento para los arcontes. Este chiste del cambiar a Yahvé, el malvado Yahvé, por una diosa, en realidad sigue siendo una falsa imagen, que voy de adorar a un dios masculino para a adorar a un dios femenino, no es mucho el cambio realmente. Este tema del Cristo Lucifer, que no sería otra cosa que la mentalidad belicosa de querer imponer tu verdad a la fuerza a través de la violencia. Y bueno, básicamente Samael aceptó una misión que se la querían encomendar a Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti era un niño indio y tenía una vida muy parecida al personaje principal de la película Quien quiere ser millonario, en donde rebuscaba para conseguir alimentos, aprendiendo idiomas, siendo traductor. Algo muy parecido hacía Jiddu, y él cuidaba a su hermano menor. Por eso era tan importante para él estar allí. Conoció a Winston Churchill, que la historia quizás lo ensalza como un gran político, pero si analizamos su historia, realmente es asquerosísima. Por Winston Churchill, Alemania pasó 7 años de un vedo económico que llevó a que mucha gente muriera de hambre. Y eso fue el periodo anterior a Hitler. La gente no lo sabe. No saben que hubo una hambruna de 7 años en Alemania antes de que Hitler llegara y se pusiera los pantalones y dijera, nosotros nos vamos a hacer cargo de nosotros mismos.
Y bueno, Churchill fue el que le mandaba las declaraciones de guerra a Hitler, que fueron 8, hasta que Hitler dijo, ya, vámonos a los combos. Realmente se aburrió de las amenazas y las medidas que estaba tomando Churchill y armando equipos y o tratando de joder a Alemania. Entonces pasa que cuando, bueno, Winston Churchill le ofrece una beca a Gidu, se le ofrece llevárselo a Inglaterra y criarlo, mantenerlo, pagarle una educación, y claro, él dijo, la hago, pero si vamos con mi hermano chico, y Winston Churchill aceptó y se los lleva, ya cuando ya estaba en la adolescencia, cuando tenía veintitantos, cuando ya Gidu tenía un nombre, entonces ya era una figura en potencia. Y él le pide que viaje a Sudamérica y que nos traiga la magia sexual, el ritualismo sexual arcóntico sumerio, de la misma forma en que lo hicieron con Aleister Crowley en Estados Unidos. Pero Jiddu, claro, dijo, ahí que no voy a hacer eso. Muy agradecido estaré por lo que me habéis brindado, por el dinero que me habéis dado, por el apoyo, pero lo siento, mi alma vale más. Así que Jiddu se dedicó a hacer lo suyo y quizás esa sea la razón de por qué nunca se metió en lo metafísico, ni en lo mágico, ni en la gnosis. Su discurso siempre fue bien racionalista. Eh, y bueno, fue Samael el que aceptó el plan, decidió hacerlo, quiso hacerse famoso. Hay, hay tres versiones de su muerte. En la primera versión, que es como la más mundana, dice que sedujo a la esposa de un narco con su cuento de las vasijas, de que necesitaba una nueva vasija y bla bla. Y por eso lo mató, lo mandaron a matar y se murió por chicha fresca, como decimos acá. La segunda versión dice que murió de cáncer al páncreas, que sería el órgano que se afecta cuando vivimos desde el odio. Y también es una opción bastante viable, está más notoria para los que sabemos ver el aura, ya que al ver el aura en las fotografías de Samael es una cosa bien asquerosa. Hay una imagen donde sale con Mario Moreno Cantinflas, en donde de hecho no es necesario saber ver el aura para notar la oscuridad que emanan esos personajes. Eh, eso, creo que eso sería el tema de los logos. Gracias por su tiempo, chicos. Compartan, suscríbanse y denle a la campanita si es que no se quieren perder los siguientes capítulos. Hasta luego y muchas gracias, chicos.